tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Vamos a comenzar hoy con los trabajos prácticos del ciclo de cabeza y cuello, y el primer trabajo práctico es cráneo. Hoy vamos a ver todos estos preparados. En cráneo es muy importante conocer la parte del cráneo en general. A los fines de su estudio, nosotros en los teóricos vimos hueso por hueso, y lo vamos a ver también acá. Pero lo realmente importante es que ustedes sepan esto, sepan el cráneo en general. Muy difícilmente les vayamos a preguntar un hueso por separado. A ver, hable del frontal o alguna cosa puntual de algún hueso por separado. Lo vamos a ver porque para entenderlo es muy útil, pero lo que realmente tienen que saber es el cráneo en general, los 3 pisos de la base del cráneo, cómo se dividen, que ahora lo vamos a explicar, los agujeros de la base del cráneo. Esas son las cosas que más se preguntan en los exámenes parciales y finales. Agujeros y qué pasa por cada uno de ellos, por supuesto. Así que bueno, comenzamos con el práctico. Bueno, acá comenzamos viendo la base de cráneo en su vista endocraneal y en su vista exocraneal. Esto era la base del cráneo. Habíamos dicho que en el cráneo teníamos una base y arriba estaba esto que es la calota, ¿sí? Y se acuerdan que el límite entre la bóveda y la base, bóveda y calota es lo mismo, era un plano que pasaba por la glabela y la protuberancia occipital externa. De ahí para arriba era la bóveda, de ahí para abajo era la base. En el cráneo habíamos hablado de los huesos que lo constituyen, ¿sí? Acá vemos el hueso temporal, el parietal, acá atrás el occipital, acá se ve parte del efenoides, del ala mayor del efenoides, que es el frontal, y acá adentro ahora vamos a ver el etmoides. Comenzamos con el frontal. El frontal es un hueso que acá lo estamos viendo desde adelante. Esto sería una vista anterior del frontal articulado con los parietales, ¿sí? Bueno, en el frontal vamos a describir una cara exocraneal, que es esta, que tiene 2 porciones, una porción superior y otra porción inferior. Esto es lo que uno se toca en la frente, forma parte de la frente, está orientado verticalmente, y esto está orientado horizontalmente, es lo que forma el techo de las órbitas. Y esas 2 porciones están separadas por la cresta orbitonasal, que es esta. Vamos a verlo en un hueso aparte, ¿sí? Este sería el frontal. Entonces, esto que está acá es la cara exocraneal, el segmento superior o vertical, y esto el segmento inferior u horizontal, separado por la cresta orbitonasal. Esta cresta orbitonasal es esta que estamos señalando. Y en esa cresta, ¿qué tenemos que describir? Esto que está acá, que es la apófisis orbitaria externa, que esta es la apófisis que se articula con un hueso de la cara, que es el hueso malar. Si ustedes se fijan acá, vemos la apófisis orbitaria externa del frontal articulándose con este hueso que es el malar. Entonces, teníamos la apófisis orbitaria externa, todo este reborde orbitario o arco orbitario. En ese arco orbitario vamos a ver que por fuera es bien cortante. ¿Se acuerdan que yo les dije que en algún golpe, en alguna caída sobre una superficie dura, puede cortar la piel de adentro hacia afuera? Eso se llamaba herida pseudoincisa. Y por dentro es bien romo, obtuso. Este es el arco orbitario. Y en ese arco orbitario vamos a encontrar una escotadura. Acá no es tan evidente, vamos a ver en otro hueso. Acá está. Es más, acá de este lado
forma una escotadura y de este lado forma un agujero. Eso puede estar de cualquiera de las dos formas y a veces está así, de un lado una cosa, del otro la otra. La escotadura o agujero supraorbitarios, por donde pasa el paquete vasculonervioso supraorbitario, o sea, el nervio supraorbitario, la vena supraorbitaria y la arteria supraorbitaria. Y por dentro de esta puede haber otra que a veces es menos evidente, esta siempre es una escotadura, que es la escotadura frontal interna, por donde pasan los vasos frontales internos y el nervio también frontal interno. Paquete vasculonervioso frontal interno. Más adentro tenemos la escotadura nasal del frontal, que se articula con los huesos propios de la nariz, que son huesos de la cara. Y en algunos casos se ve acá, en este caso no se ve porque tendríamos que verlo apuntando hacia la cámara, que es la espina nasal del frontal. ¿Sí? Todo eso forma la cresta orbitonasal. Apófisis orbitaria externa, reborde orbitario con esas dos escotaduritas, supraorbitaria y frontal interna, la escotadura nasal del frontal, la espina nasal, y también habíamos mencionado una apófisis orbitaria interna que se va a articular con el unguis, que es uno de los huesos de la cara. Bien, ¿qué tenemos que ver en el segmento superior? En el segmento superior tenemos dos eminencias bastante amplias, bastante poco evidentes porque son muy grandes, ¿sí? Forman la mayor parte del hueso, que son las eminencias frontales. Esas eminencias frontales corresponden a los puntos de osificación del hueso. Se va a osificar todo el hueso a partir de ahí y por eso lo último que se osifica es lo que une un frontal con el otro frontal. Nosotros tenemos un frontal solo, pero durante la ontogenia son dos frontales que se van uniendo, son puntos de osificación separados. Y de hecho algunos animales, qué sé yo, un perro, un gato, si han visto algún cráneo, tienen dos frontales separados, uno de cada lado. ¿Qué otra cosa tenemos que ver en esta porción superior? Esta crestita que está acá, que es la cresta lateral del frontal, y esta superficie que está por detrás, que es la carilla lateral del frontal. Dejamos el segmento superior, pasamos al inferior. En el segmento inferior tenemos las fosas orbitarias. Fíjense que tienen una forma así triangular, con base interna y vértice externo, y esto corresponde al techo de la cavidad orbitaria. En estas fosas vamos a ver cerca del vértice de afuera una parte más acentuada, más excavada, como una fosa dentro de otra fosa, que es la fosita lagrimal, que aloja la glándula lagrimal. ¿Y qué otra cosa vamos a ver? Esto que está acá, esto es un pedazo de apófisis cristagalli, ¿no? Pero todo esto que se ve acá es la escotadura etmoidal del frontal. En este caso se ve tal cual como es. Esta es la escotadura etmoidal del frontal. ¿Y esto a qué corresponde? Al etmoides, ¿sí? Abajo del frontal se articula acá el etmoides. Y en toda esta superficie, ¿qué vamos a encontrar? Acá se ven bastante poco. En este otro que habíamos visto hoy, ¿sí? Que era el frontal articulado con los dos parietales, se ven muy bien. Estas son las semiceldas frontales que se van a articular con el etmoides por abajo y forman celdas etmoidofrontales. Dejamos la cara exocraneal y pasamos a la cara endocraneal.
en la cara endocraneal, ¿qué teníamos? Una serie de eminencias que eran las eminencias mamilares, que corresponden a los surcos y circunvoluciones cerebrales. No es tan importante esto, pero sí esto, que son estos surquitos que vemos acá, que son surcos vasculares en relación con la arteria meningia media. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos nombrado? Esa arteria que pasaba por el agujero redondo menor del efenoides. Eso era importante porque en muchas fracturas de bóveda del cráneo, esta arteria puede lesionarse y puede ocasionar un hematoma extradural. Otra cosa que vemos acá son esas fositas granulares o de Paccioni, que ya se las pueden olvidar, y esto que está acá, que es el canal del seno longitudinal superior. Es bastante obtuso, por ahí no se aprecia bien, pero este es el canal del seno longitudinal superior. Esto comienza acá por una pequeña cresta que parte de este agujero, que es el agujero ciego, que es un agujero que también es un poco importante. Acá no pasa nada que tengan que saber, acá es una prolongación de la dura madre simplemente. De acá parte una pequeña cresta que se bifurca y forma el canal del seno longitudinal superior. Fíjense que acá tenemos un pedacito de apófisis crista galli. ¿Sí? Esto pertenece al etmoides, y entre la apófisis crista galli y el frontal, ahí se ubica ese agujero ciego que recién decíamos. Fíjense que estas cosas que vemos en la cara endocraneal, el canal del seno longitudinal superior, las fositas de Paccioni, los surcos vasculares de la arteria meningia media, las eminencias mamilares, son cosas que vamos a ver en la cara endocraneal de todos estos huesos. Bueno, ¿y qué tenemos que ver ahora? ¿Con quién se articula este hueso? Este hueso tiene un borde circunferencial, que es este, que se va a articular con el parietal arriba y con el ala mayor del efenoides abajo. Inclusive si uno va a los detalles, dicen que esto está cortado a bisel de una forma a expensas de su tabla externa y de su tabla interna acá. Son detalles que no son para nada importantes. Fíjense acá cómo tenemos el frontal, que se está articulando acá con el parietal y abajo con este pedacito del ala mayor del efenoides. Entonces, borde circunferencial se articula con el parietal y el ala mayor del efenoides. Y hay otro sector, que es el borde horizontal, que es este que está acá, que se articula con el ala menor del efenoides. Vamos a ver que el ala menor del efenoides tiene forma triangular y el lado anterior de ese triángulo se articula acá. Y por fuera es libre. Si lo vemos en la base del cráneo, vamos a ver que esto corresponde al frontal, pero esto es el ala menor del efenoides. Entonces, ese borde que recién veíamos, por dentro se articula con el ala menor del efenoides y por fuera queda libre acá formando este sector. Ahora vamos a ver que todo esto que está acá es el piso de la fosa craneal anterior, frontal y ala menor del efenoides. ¿Y qué es esto que está acá? Esto es la escotadura etmoidal. Fíjense. Esa escotadura etmoidal que teníamos acá, donde acá se iba a articular el etmoides, si yo lo veo del endocráneo, lo voy a ver así. Voy a ver esta escotadura acá, donde se mete la apófisis crista galli, ahí,
Esto es la lámina cribosa del etmoides y esto ¿qué es? El cuerpo del efenoides. Si yo esto lo veo así, en el cráneo sería así, ¿se entiende? O sea, esto que estoy viendo acá es lo mismo que esto que veo acá. ¿Sí? Esto viene así. Esto está cortado acá, en este plano. Entonces voy a ver la cara endocraneal del frontal y este borde circunferencial en su segmento inferior que se articula por detrás con el borde anterior del ala menor del efenoides, que es esto. Este es el efenoides. Acá está el cuerpo, acá está el ala menor. Ahora lo vamos a ver bien. Y el ala menor es un triángulo que tiene un lado anterior, uno posterior, uno interno y un vértice externo. Entonces todo ese borde que veíamos hoy, por dentro se articula con el ala menor del efenoide y por fuera este pedacito de acá es libre. Después vamos a ver que todo este sector que tengo acá es el piso de la fosa craneal anterior. Este es otro frontal que no les mostré, pero lo traje para que vean, esto es una curiosidad. A veces esa sutura que une un hueso con otro hueso, que es la sutura metópica, ¿sí? Habíamos dicho que en el embrión este hueso se forma de dos puntos de osificación separados, que están en las eminencias frontales, y se unen y queda un vestigio, acá una sutura metópica, que muchas veces ni se ve. Acá apenas se ve una suturita así. En este caso queda totalmente persistente, son dos, es como si tuviese dos huesos separados, articulados, realmente es así. Esto a veces se puede ver. Este del lado de adentro, fíjense qué bien que se ven acá esas fositas de Paccioni y los surcos de la arteria meningia media en su cara endocraneal, ¿no? Bien, dejamos el frontal y pasamos al etmoides. El etmoides es un hueso que se iba a articular acá abajo, dijimos, ¿no? Y si ustedes se acuerdan de la clase teórica, habíamos hecho un esquema que era una lámina horizontal, una lámina vertical y dos masas laterales, ¿sí? Esta parte de la lámina vertical era la apófisis crista galli. Esto, la lámina perpendicular. Esto era la lámina horizontal y esto, las dos masas laterales. Y esto, acá arriba, está el frontal. Entonces, ¿cómo es esto? Fíjense, si yo veo acá, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo la escotadura etmoidal del frontal y en el fondo, ahí se ve la lámina cribosa, son todos estos agujeritos que están acá. Y en el medio, ¿qué hay? Esto que es la apófisis crista galli. ¿Sí? Acá abajo está el etmoides. ¿Sí? El etmoides es un hueso que es muy frágil, es como si fuese una hoja seca, que uno lo apriete y lo rompe de la misma manera, porque son laminitas óseas muy delgadas que forman las paredes de las celdas etmoidales o de las células etmoidales. ¿Sí? Y bueno, acá les voy a mostrar uno. Esto es como para que lo vean, como para que tengan una idea de cómo es. Esto está bastante roto porque así suele salir siempre. ¿Sí? Acá lo estamos viendo de frente. Entonces, ¿qué vemos? La apófisis crista galli, esto que es la lámina perpendicular de donde yo lo estoy agarrando. Arriba, ¿qué hay? Esto que es la lámina cribosa, con todos esos agujeritos para los filetes del nervio olfatorio. Y todo esto que está acá a ambos lados, esta que es la que está más sana y esta que está bastante rota, ¿qué es? Esas son las masas laterales, ¿sí? Son estas dos masas laterales que habíamos hecho. Y las masas laterales, ¿qué eran? Eran
paredes óseas muy delgadas que forman celdas o células etmoidales, ¿sí? Que pueden ser celdas propias del etmoides o con otro hueso. Fíjense que eso que se ven ahí, acá lo estoy viendo de adelante, acá lo estoy viendo de costado y acá lo estoy viendo de atrás. Fíjense que ahí se ve casi como el dibujo. Acá vemos la crista Galli, la lámina perpendicular, una masa lateral y la otra. Acá lo estoy viendo de atrás. ¿Qué había atrás del etmoides? El efenoides. Ahora vamos a ver que el efenoides, si lo vemos de adelante, ¿sí?, tiene también una superficie muy parecida, formado por semiceldas que se van a unir a estas semiceldas del etmoides. Entonces, en el etmoides vamos a considerar la lámina vertical, que está formada acá por la lámina perpendicular y acá por la apófisis crista Galli con esa forma triangular, ¿sí? Un borde inferior, un borde póstero superior y un borde anterior, que este es el que se une al frontal y forma el agujero ciego. Y si vamos al detalle, la lámina perpendicular, se acuerdan que tenía forma pentagonal, tenía un borde anterosuperior que se unía con la espina nasal del frontal y con los huesos propios, un borde anteroinferior que se unía al cartílago del tabique y un borde póstero superior, que era este, que se unía al vómer, y un borde posterior que se unía al efenoides, ¿sí? Estos son detalles que no se los vamos a preguntar. Esto simplemente para que lo vean, porque no van a ver todos los días un etmoides como este. Acá tenemos otro que está conservado también parcialmente, ¿sí? Acá lo estamos viendo desde atrás. Esto que vemos acá es la lámina perpendicular, esto la masa lateral izquierda y esto parte de la masa lateral derecha. Si lo vemos desde adelante, vamos a ver esto que es también la lámina perpendicular, esto que es la apófisis crista Galli, ¿sí?, que acá da esos dos procesos alares, también un detalle que ya se lo pueden olvidar. Fíjense cómo se ve acá la apófisis crista Galli, y si lo veo de arriba, veo acá los orificios de la lámina cribosa. Bien, esas masas laterales dijimos que tenían varias caras, ¿sí? Una cara anterior que se articulaba con la apófisis ascendente del maxilar superior y que también todas esas superficies tenían semiceldas que formaban celdas. Una cara inferior que se articulaba principalmente con el maxilar superior y una cara posterior que se articulaba, que la habíamos visto mejor en el otro etmoides, que se articulaba con el efenoides, ¿sí?, esta crestita que está acá, y las masas laterales formando semiceldas efenoetmoidales. La cara interna de la masa lateral, que sería esto, es parte de las fosas nasales, parte de la pared externa de las fosas nasales, donde acá están los cornetes, que los cornetes acá no los vemos, pero habíamos dicho que eran unas prolongaciones óseas así, el superior y el medio, y hay un cornete inferior, pero que es un hueso independiente, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con esta cara? La cara externa de la masa lateral es esto que veo acá, que es la lámina papirácea del etmoides, ¿sí? Este hueso lo estamos viendo así, lo agarramos de la lámina
perpendicular, lo vemos así de frente, lo vemos así de costado y vemos la cara externa de la masa lateral. Esta cara externa de la masa lateral es la lámina papirácea y forma la pared interna de la órbita. Fíjense, vamos a ponerlo acá, orientado como va. Esto que está acá es lo mismo que yo le mostré recién. Esto es la pared interna de la órbita. Todo esto que yo agarro así con los dedos sería el etmoides. Y esto que está acá se ve perfecto, se ve mucho mejor de este lado. Entonces vamos a ponerlo así. Fíjense cómo esto que está acá es esto. Es la lámina papirácea o hueso plano del etmoides. Y la apófisis cristagalli, ¿dónde queda? Y para arriba. Si yo hago así, la voy a ver acá. ¿Sí? Y esto que está acá, que es la lámina cribosa, es lo que voy a ver acá al costado. ¿Ven ahí los agujeritos? Bueno, esto así, con tanto detalle, no se lo vamos a tomar, pero sí tienen que tener una idea, más o menos, de dónde está el etmoides, de lo que es un meato. Acuérdense que un meato es el espacio que hay entre un cornete y la pared externa de la fosa nasal. Bueno, dejamos el etmoides y pasamos al otro hueso, que es el efenoides. El efenoides, acá lo estamos viendo desde adelante. Acá desde arriba, acá lo estamos viendo desde atrás y acá lo estamos viendo desde abajo. Y así lo vemos de costado. Ese sector que veíamos en el cráneo, ¿se acuerdan cuando vimos esto acá? ¿Qué es esto? Es esto. Es el ala mayor del efenoides vista de costado. Bien, en el efenoides tenemos que considerar un cuerpo de forma aproximadamente cúbica, que es esto que está acá, que tiene una cara superior. Si es forma aproximadamente cúbica va a tener 6 caras, ¿no? Entonces, una cara es la superior, que es esta, donde hay una superficie plana acá, que es parte de la fosa craneal anterior, estos conductos, que son los conductos ópticos, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Y eran unos conductos que estaban determinados por las dos raíces del ala menor, ¿se acuerdan? Bien, entonces, esta superficie plana, que tenía nombre que no importa, que era el jugum sphenoidalis, el surco óptico, esto que es la fosa pituitaria, y esto que limita por detrás la fosa pituitaria, si lo vemos así de costado se ve mejor, que es la lámina cuadrilátera, y que lateralmente termina en estas apófisis, que son las apófisis clinoides posteriores. Entonces, esta superficie plana que está acá, el conducto óptico, la fosa pituitaria o silla turca, lámina cuadrilátera y apófisis clinoides posteriores. Hay un montón de detallecitos acá que lo van a leer, pero con que sepan esto es más que suficiente. Por ejemplo, acá se ve la cresta sinostósica, que termina en unas apófisis que a veces están más desarrolladas y se fusionan con estas, que son las apófisis clinoides medias. Acá prácticamente no están. Bien, eso en la cara superior del cuerpo.
¿qué hay en la cara anterior del cuerpo? En la cara anterior del cuerpo dijimos que hay una cresta y semiceldas que se van a articular ¿con quién? ¿Qué había adelante del efenoides? El etmoides. ¿Sí? Esto que veíamos acá se iba a articular acá. Entonces, acá va toda esta cresta, toda esta lámina perpendicular. Se articula en esta cresta que se ve acá al medio. Y en todas estas semiceldas, que están bastante rotas, ¿no? Se rompe bastante, en todas estas semiceldas se articulaban esas semiceldas de la cara anterior de la masa lateral del etmoides, que son estas que están acá. Este es el etmoides visto de adelante. Es más, este es el etmoide que corresponde a ese efenoides. ¿Qué hay en la cara inferior? En la cara inferior tengo una crestita para articularse con el vómer. Si yo veo un cráneo así, este hueso que está acá es el vómer. Y se articula ahí arriba ¿con qué? Con esta cresta que está acá. Hay un montón de cosas más, una serie de apófisis, canalcito, pero no le vamos a dar importancia porque si no, no tiene ningún sentido que recuerden todos estos detalles. ¿Qué hay en la cara posterior? La cara posterior está fuertemente unida, por eso lo van a ver así siempre que vean un efenoide separado, está como serruchado. Esto está unido a la apófisis basilar del occipital, acá. Fíjense, esta es la apófisis basilar del occipital que se articula con el cuerpo del efenoides. Si lo vemos acá, acá se ve muy bien el occipital con su apófisis basilar que se va a articular con el cuerpo. Vieron que recién yo les mostré el vómer y la cara inferior del cuerpo. Bueno, la cara posterior se articula con la apófisis basilar. Y en las caras laterales, ¿qué tenemos que describir? El origen de las alas menores y mayores. ¿Sí? Acá hay una serie de impresiones que dejan, sobre todo la carótida interna, el seno cavernoso, una serie de surquitos que, bueno, no es tan importante. Bien, vamos a las alas menores. Las alas menores son estas que están acá. Tienen forma triangular con un borde anterior que acabamos de decir que se articula ¿con quién? Con el frontal, ¿sí? Con el segmento inferior del borde circunferencial del frontal. Un borde posterior que queda libre en la base de cráneo y un borde interno que es la base del triángulo que se une al cuerpo. Y este ángulo que está acá, que es el ángulo posterior de ese triángulo, forma estas apófisis que son las apófisis clinoides anteriores. En esas alas menores tenemos que describir una cara superior que forman el piso de la fosa craneal anterior o fosa cerebral anterior y una cara inferior que van a formar parte del techo de la órbita, que sería esto. Fíjense si colocamos por el conducto óptico, por donde pasa el nervio óptico y la arteria oftálmica, ahí donde sale el estilete, ¿lo ven? Ahí es la salida del conducto óptico. Bueno, esto es la parte más posterior del techo de la órbita. Vamos a verlo acá. Vamos a colocar el estilete en el conducto óptico. Vamos a salir por acá y fíjense cómo se ve este pedacito que está acá, que es la parte más posterior del techo, lo forma el ala menor del efenoides. Mientras que la mayor parte del techo, ¿quién lo forma? El frontal. Dejamos el ala menor
y pasamos al ala mayor. En el ala mayor del efenoides íbamos a describir una cara endocraneal y una cara exocraneal. Esta es la cara endocraneal, esto que está acá, donde tenemos algunas eminencias mamilares, los surcos de la arteria meningia media, ¿sí? Cosas que había también en la cara endocraneal de los otros huesos que tienen más o menos el mismo aspecto. Pero acá lo importante es que sepan reconocer tres orificios que se ven muy bien acá, que son este, que es el agujero redondo mayor, por donde pasa el nervio maxilar superior, este, que es el agujero oval, por donde pasa el nervio maxilar inferior, y este, que es el agujero redondo menor, por donde pasa la arteria meningia media, que era esa que determinaba todos esos surquitos con aspecto de hoja de higuera en todo el endocráneo, ¿sí? Esos tres agujeros son importantísimos: redondo mayor, oval, redondo menor. Hay otros como este, que es el de Arnold, otros agujeritos inconstantes que ya se lo pueden olvidar, pero esos tres hay que saberlo. Pasan otras cosas también por ahí, a veces pasan ramos meningios recurrentes, venas emisarias, otras arterias, pero esas son las tres cosas que le vamos a exigir. Por el agujero redondo mayor, el nervio maxilar superior; por el agujero oval, el nervio maxilar inferior; y por el agujero redondo menor, la arteria meningia media. Bueno, vamos a la cara exocraneal. Y acá lo vamos a ver desde adelante. Esto es el efenoides visto desde adelante. La cara exocraneal del efenoides tiene una parte que es esto, que es la porción orbitaria y que forma la gran parte, la parte posterior de la pared externa de la órbita. Esta cresta que está acá, ¿la ven? Se articula con un hueso que es el malar, que forma el resto de la pared externa de la órbita. Fíjense. Esto que está acá es lo que recién estábamos diciendo. Y acá se ve muy bien la sutura entre el ala mayor y el malar, que es este. Entonces, esta es la porción orbitaria de la cara exocraneal. Y el resto de la cara exocraneal es lo que se ve en el exocráneo de afuera, que es la porción temporocigomática, que tiene una porción temporal y una porción cigomática, separadas por esta crestita donde hay algunos tubérculos y bueno, no interesa, es esto. Esto que está acá y sigue acá. Bien, otra cosa importante. Fíjense que entre el ala mayor y el ala menor está este espacio que tiene forma de raqueta de tenis con la porción más ancha apuntando hacia adentro y hacia abajo, y esa es la hendidura efenoidal. Ahí se ve mejor. Esta es la hendidura efenoidal. Fíjense que hoy habíamos mencionado acá al conducto óptico, ¿sí? Esta es otra cosa que es la hendidura efenoidal. ¿Qué pasa por la hendidura efenoidal? Los nervios oculomotores, que son los que inervan los músculos extrínsecos del ojo, quiere decir los músculos que están afuera del globo ocular, que hacen mover el ojo. ¿Cuáles son esos nervios? El motor ocular común o tercer par, el patético, que es el cuarto par, y el motor ocular externo, que es el sexto par. Esos son los nervios oculomotores. ¿Qué más pasa por ahí? La vena oftálmica. ¿Y qué más? Las ramas del nervio oftálmico, patético, frontal y lagrimal.
Algunos distinguen entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera del anillo de zinc. Eso no se los vamos a exigir porque para saber eso tienen que saber lo que es el anillo de zinc. Entonces, cuando estemos al final del curso, cuando veamos ojo, ahí sí les voy a volver a preguntar qué pasa por la hendiduria esfenoidal por adentro y por afuera del anillo de zinc. Bueno, ¿qué nos queda? Esto que está acá son las apófisis pterigoides. ¿Sí? Las apófisis pterigoides tienen dos alas, una a la externa y una a la interna, y separadas por esta escotadura que está acá. En esa escotadura se mete una apófisis del palatino. ¿Sí? No es tan importante eso. Pero entre esas dos alas se forma la fosa pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo interno. ¿Cómo se ven esas dos alas en el cráneo entero? Así. Esta es la fosa pterigoidea. A la externa y a la interna. ¿Sí? Esto es lo mismo que vemos acá. ¿Sí? Apófisis pterigoides con su ala interna y ala externa, fosa pterigoidea, es lo mismo que vemos acá. ¿Sí? En la fosa pterigoidea dijimos que se inserta el pterigoideo interno y en la cara externa del ala externa se inserta el pterigoideo externo, sería acá. Cara externa del ala externa, pterigoideo externo. Fosa pterigoidea, pterigoideo interno. Estos son músculos masticatorios que ya pueden ir aprendiendo que están inervados por el nervio trigémino. Y también pueden ir aprendiendo que el trigémino tiene 3 ramas. De esas 3 ramas, la que inerva los músculos masticatorios es el maxilar inferior, que ya lo conocen porque les acabo de decir que es el nervio que pasa por el agujero oval. Recuerden que yo todo esto se los muestro para que ustedes lo entiendan, pero es muy difícil, por no decir imposible, que en un examen uno les agarre un hueso así y le empiece a preguntar cosita por cosita o agujeritos inconstantes, crestitas, porque este hueso tiene miles, este y todos los demás huesos del cráneo, tienen miles de detalles, la espina de Sibinini, el gancho del ala interna, muchísimos detalles que no tienen ninguna importancia, para nada. Uno que vemos acá, que este es bastante grueso, que por ahí lo leen, es el conducto ovidiano, y que se forma en la unión de las dos raíces que forman la apófisis pterigoides. Cuando la apófisis pterigoides se origina de acá arriba, tiene una raíz que viene del cuerpo, que es la raíz interna, y una raíz que viene del ala mayor, que es la raíz externa. Y en el medio circunscriben ese conducto ovidiano. Bueno, dejamos entonces el efenoides y pasamos al parietal. El parietal es un hueso muy simple, ¿sí? Así lo vemos en su cara endocraneal y así en su cara exocraneal. En su cara exocraneal prácticamente no tiene nada. Esto que está acá se llama eminencia parietal y corresponde a un punto de osificación muy importante de este hueso. Son huesos que se forman por osificación fibrosa, eso ya lo hemos repetido varias veces. A veces puede ser difícil ubicar este hueso, ¿sí? Pero este borde siempre es el que siempre uno lo reconoce fácilmente. Este es el borde inferior que se articula con la escama del temporal. ¿Sí? Esta es la escama del temporal y este es el borde inferior del parietal. Esta es una sutura escamosa, porque ahí el parietal está cortado a bisel a expensas de su tabla externa y el temporal cortado a bisel a expensas de su tabla interna. Entonces se superpone el temporal sobre el parietal, así como una escama de un pez. ¿Sí? Entonces,
este borde, que siempre es el más cortito, es el borde inferior. Este es el borde superior que se articula con el parietal contralateral. Este es el borde anterior que forma la sutura coronal, ¿sí? Con el parietal. ¿Con qué se articulaban? Acá, adelante, con el frontal, ¿sí? Y este, así, con este aspecto, es el borde posterior que se une con el occipital por una sutura que era la sutura lamboidea, que es esta la más irregular, ¿sí? Fíjense, con estos dientes bien grandes, que a veces tenía algún huesito wormiano acá. Esta era la sutura lamboidea. En su cara endocraneal tenemos lo mismo que teníamos en otros huesos, que eran los surcos de la arteria meningia media. Acá teníamos una cresta que cuando se une con el parietal del otro lado, forman parte del canal del seno longitudinal superior. A veces, acá no se ve ninguna, puede haber alguna fosita de Paccioni o fosita granular que no tenían ninguna importancia. En este caso vemos los dos parietales articulados adelante con el frontal. Esta es la sutura lamboidea donde se unen con el occipital, y esto es la cara endocraneal, donde teníamos esos surcos que dejaba la arteria meningia media. Algunos describen acá una fosa, que es la fosa parietal, que no es otra cosa que la expresión de esta eminencia parietal adentro. Lo que es una saliencia acá va a ser una fosa. Este es otro hueso en el cual se ve un poquito mejor esa cresta que va a formar parte del canal del seno longitudinal superior. Bueno, dejamos el parietal y pasamos a este hueso que es el occipital. El occipital es un hueso que está formado por 4 partes que se disponen alrededor del foramen magnum. Esto es el foramen magnum, ¿sí? O agujero magno. Y esta parte que está adelante del agujero magno es la apófisis basilar. Estas partes que están a los lados del agujero magno son las masas laterales, y toda esta parte que está por detrás del agujero magno es la escama del occipital. Entonces, en este hueso vamos a describir una cara endocraneal y una cara exocraneal. Obviamente esto es anterior, esto es posterior, ¿no? Esto es la apófisis basilar. La apófisis basilar presenta en su cara endocraneal un canal, que es el canal basilar, donde acá va a correr una arteria que se llama tronco basilar, y acá se va a apoyar parte del tronco del encéfalo, fundamentalmente el bulbo y la protuberancia. ¿Con qué se articula esta apófisis basilar? Fíjense que está cortada ahí como con un serrucho. Fíjense que yo acá tengo la apófisis basilar y acá adelante ¿qué hay? El cuerpo del efenoides. Y el cuerpo del efenoides por delante, ¿con quién se articulaba? Con el etmoides, ¿sí? Bien, esto entonces es la apófisis basilar. Estos son las masas laterales. ¿Qué podemos encontrar en las masas laterales? Unos conductos que son los conductos condilios anterior y posterior, que ahora lo vamos a ver, se ve mucho mejor del lado exocraneal. Y esto que es la escama, donde vamos a encontrar una cresta media que acá se bifurca y limita una fosita vermiana porque corresponde al vermis cerebeloso. Mientras que acá tenemos esto que es la protuberancia occipital interna, que corresponde a la prensa del ófilo.
La prensa de Erófilo es parte de la irrigación del encéfalo, ¿no? Habíamos dicho que hay senos que son como venas bien dilatadas que reciben toda la sangre del encéfalo. Habíamos hablado del canal del seno longitudinal superior, del canal del seno lateral. Bueno, este es el canal del seno longitudinal superior, que termina acá, en la prensa de Erófilo. Y de acá salen estos dos canales, que son los canales del seno lateral, ¿sí? Que se continuaban con el canal del seno lateral del temporal. Fíjense que acá me quedan como 4 pocitos, 4 fosas, ¿sí? Son las fosas, estas que están acá, cerebelosas, y estas cerebrales, que corresponden a los lóbulos occipital del cerebro y el cerebelo. Damos vuelta a esto y pasamos a la cara exocraneal, ¿sí? Fíjense que este hueso a veces es difícil verlo en un plano, porque si yo lo pongo de costado tiene esta forma, es lo que hablábamos en el teórico. Vamos a ver cómo es la escama. Esto, que es lo más evidente que tenemos acá, que se lo pueden tocar en el occipital de ustedes, es la protuberancia occipital externa. ¿Se acuerdan cuando hablamos del plano que separa la bóveda de la base? Ese plano, ¿de dónde iba? De la glabela a la protuberancia occipital externa. Esto. De acá tenemos unas líneas que salen acá, que son las líneas occipitales, que dan inserción a músculos superior e inferior. Una cresta media acá, que tampoco es tan importante. En las masas laterales tenemos que reconocer los cóndilos que se van a articular con la primera vértebra cervical o atlas. Y fíjense que adelante del cóndilo hay un agujero. Ese es el conducto condilio anterior, por donde pasa el nervio hipogloso, que ya pueden ir aprendiendo que es el nervio que inerva los músculos de la lengua, no la lengua, los músculos de la lengua, porque la lengua tiene una inervación complicadísima. Los músculos de la lengua están inervados por el hipogloso. Después vamos a ver todo lo demás. Entonces, este que es el conducto condilio anterior, y hay un conducto condilio posterior inconstante, ¿sí? Que es este que está acá se ve bien. Este es el anterior, que es constante, y este es el posterior, que es inconstante, y pasa una vena emisaria que ya se la pueden ir olvidando. Y en la apófisis basilar tenemos el tubérculo faríngeo. Todo esto les recuerdo que es la cara exocraneal. Acá tenemos el tubérculo faríngeo, donde se inserta parte de la faringe, y unas crestitas a los lados, que son las crestitas musculares y sinostóxicas, que no tienen importancia para nada. Ahí se insertan músculos. Bueno, dejamos el occipital y pasamos al último hueso que nos queda para considerar en el cráneo, que es el hueso temporal. El hueso temporal tiene 3 partes desde el punto de vista anatómico, que son la escama, que es esto, todo esto que tengo acá, incluye esto que es la apófisis cigomática, que es hueso que se forma por osificación fibrosa. Esto que está acá, que es la porción mastoidea, y esto que está acá, que es el peñasco. El peñasco es hueso que se forma por osificación endocondral. Bien. En la escama tenemos una cara exocraneal, que es lo que vemos acá de afuera, y una cara endocraneal. En la cara exocraneal de la escama tenemos un segmento superior donde se inserta parte del músculo, la mayor parte del músculo temporal. Acá se ve un surquito de la arteria temporal profunda y que ya se lo pueden olvidar.
un segmento inferior, que es este, donde tenemos una cavidad glenoidea y un cóndilo del temporal, porque ojo que cuando uno dice el cóndilo, puede ser el cóndilo de la mandíbula o del maxilar inferior. Este es el cóndilo del temporal. Entonces, porción superior prácticamente no tienen nada importante. Porción inferior, cavidad glenoidea y cóndilo del temporal. Están los tubérculos cigomáticos, un montón de detallecitos que no se los vamos a exigir. Y esto que es la apófisis cigomática. En la apófisis cigomática tenemos un segmento anterior, que es esto, y la base, que es esto, que es lo que sale así para afuera y el segmento anterior viene para adelante. En la base tenemos que reconocer una cara superior, que hay un canal cóncavo por donde corren algunas fibras del músculo temporal, y una parte inferior, ¿sí?, que es esta. En el segmento anterior tenemos este segmento anterior está aplanado así, en este sentido, lateralmente. Entonces tenemos una cara interna, que es esta, y una cara externa, que es esta. Y un borde superior y un borde inferior. En el borde superior se inserta la aponeurosis temporal. En el borde inferior se inserta el músculo macetero, que ya pueden ir aprendiendo que es un músculo masticatorio, y como es un músculo masticatorio, ustedes ya saben quién es el nervio que lo inerva, que es el trigémino, y también saben qué rama del trigémino, que es el maxilar inferior, y también saben por dónde pasa, que es en el agujero oval. Bueno, vamos a ver la cara endocraneal del escama. La cara endocraneal de estos huesos, ya dijimos que es muy parecida. ¿Qué vamos a encontrar? Algunas eminencias en relación con surcos y circunvoluciones cerebrales, algún surquito de la arteria meningia media. Fíjense qué bien que se ve acá. Vieron que yo les dije que en esta articulación está cortado a bisel, en este caso esta superficie está cortado a bisel a expensas de su tabla interna. Es como si yo hiciera el corte así. Y el parietal, que viene acá, está cortado a bisel a expensas de su tabla externa, ¿sí? Entonces esto se superpone arriba como si fuese la escama de un pez. Esto es entonces la cara endocraneal de la escama. Dejamos la escama y pasamos a la porción mastoidea. En la porción mastoidea también tenemos una cara exocraneal y una cara endocraneal. En la cara exocraneal vamos a reconocer esta superficie rugosa donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo y otros músculos más. Hay un montón de detallecitos, ahí no sé si alcanzan a ver la zona cribosa, la espina suprameática. No es tan importante que recuerden todo eso, no es para nada importante. Si uno lo ve de abajo, también la cara exocraneal, vamos a ver la apófisis mastoides y la apófisis yuxtamastoidea. Y en el medio me queda una ranurita, ¿ven?, que es la ranura digástrica, donde se inserta el músculo digástrico, en esa ranura digástrica. Bien, entonces en la cara exocraneal de la porción mastoidea, apófisis mastoide, yuxtamastoidea y ranura digástrica. Hay un agujerito acá, se los muestro porque se ve, ¿sí?, donde pasa una vena emisaria, ¿sí? A veces hay más, acá hay otro también. ¿Y qué hay en la cara endocraneal? Esto que es el canal del seno lateral, por donde pasa el seno lateral, ese mismo seno que vimos en la cara endocraneal de la escama del occipital. Continúa acá y después sigue como vena yugular interna eso. Bien,
dejamos la escama, dejamos la mastoides y seguimos con esto que es el peñasco. El peñasco, fíjense que acá lo estamos viendo desde arriba el hueso. El peñasco tiene forma de pirámide cuadrangular, truncada, cuyo eje apunta hacia adelante y hacia adentro. Si esto lo estamos viendo de arriba, ¿de qué lado les parece que será este hueso? Que ya si escucharon el teórico ya lo tienen que saber. ¿Qué les parece? ¿Derecho o izquierdo? Esto es anterior, esto es posterior, esto es interno y esto es externo. Lo estoy viendo desde arriba, va a ser el lado izquierdo. Este es un temporal izquierdo. Bueno, en el peñasco vamos a reconocer, si tiene forma de pirámide cuadrangular, va a tener 4 caras, una base, que la base está, digamos, fusionada con la mastoides, y parte de la base forma el conducto auditivo externo, que es esto. De esas 4 caras, esta es la cara anterosuperior. En la cara anterosuperior tenemos que reconocer esto que es la eminencia arcuata y corresponde a uno de los conductos semicirculares del oído interno, que es el conducto semicircular superior. Ya van a estudiar eso más cerca del fin de curso, lo vamos a ver. Acá adelante tenemos una fosita, que es la fosita del ganglio de Gasser, y acá unos pequeños orificios que son los hiatos de Falopio y accesorios por donde pasan los nervios petrosos. Esta parte forma lo que se llama el tegmen tympani, que quiere decir en latín el techo del tímpano, que es el techo de la caja del tímpano, parte del oído que lo van a estudiar cuando veamos oído, uno de los últimos temas del año. Entonces, esto es la cara anterosuperior del peñasco. ¿Qué hay en la cara anterosuperior del peñasco? Eminencia arcuata, tegmen tympani, estos agujeritos y la fosita del ganglio de Gasser. Esto es la cara posterosuperior del peñasco. Fíjense que en el endocráneo vamos a ver estas 2 caras, la anterosuperior y la posterosuperior. Acá hay de todo. El acueducto de qué sé yo qué, la fosita ungueal, un montón de detalles que a ustedes no se los vamos a exigir, pero sí les vamos a exigir este. Ese es el conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por ahí? El nervio facial, que es el nervio que inerva los músculos de la mímica, los músculos de la cara, no la cara. La piel de la cara ya habíamos dicho que la inerva el trigémino, ¿sí? Entonces, por acá pasa el nervio facial, que es el séptimo par. El 7 bis, que es el nervio intermediario de Prisberg. El nervio estatoacústico, que es el que lleva lo que sale del oído interno, que son las sensaciones audibles, pero también lleva unos estímulos que tienen que ver con el equilibrio. ¿Sí? Por eso no es lo mismo que nervio auditivo, se llama nervio estatoacústico. Pasan otras cosas como la arteria auditiva interna. Bien, y las 2 caras que yo veo en el exocráneo son estas 2, la posteroinferior y la anteroinferior. En la cara anteroinferior del peñasco yo tengo esto que es el hueso timpanal, que es el hueso que va a formar el conducto auditivo externo. ¿Sí? Y fíjense que acá el hueso timpanal forma esta parte también que ya habíamos mencionado, que es la cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea, que se va a articular con el cóndilo del maxilar inferior, tiene 2 partes. Una parte anterior, que es escamosa, y otra parte posterior, que es timpánica. Y están separadas por esta cisura, que es la cisura de Glasser.
Inclusive acá se ve con mucho detalle que en el extremo interno se mete una lengüetita del tegmen tympani, ¿sí? Ya eso es un detalle que no tienen por qué saberlo, ¿sí? Pero sí tienen que saber que esto es la cavidad glenoidea, que tiene dos partes. La parte anterior, que es articular y que es escamosa, porque ya les dije que la escama tenía su cara exocraneal, un segmento superior, un segmento inferior y una apófisis cigomática, ¿sí? En el segmento inferior estaba la porción articular o anterior de la cavidad glenoidea. La porción posterior no articular de la cavidad glenoidea es el hueso timpanal y están separadas una de la otra por la cisura de Glaser. Otra cosa que hay acá es el canal tubario, y en la cara posterior-inferior del peñasco, ¿qué tenemos que ver? Esto que es la fosa yugular, esto que está acá, que es la entrada del conducto carotídeo por donde pasa la arteria carótida interna. Esto que está acá, que está cortado, pero acá hay una apófisis que sale, que es la apófisis estiloides. Y entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides hay un agujero que es el agujero estilomastoideo, porque está entre la estiloides y la mastoide, por donde pasa el nervio facial. Ese mismo nervio facial que dijimos que ingresa por el conducto auditivo interno, va a correr por el hueso temporal, por un conducto que es el acueducto de Falopio, y va a salir por acá, ¿sí? Por el agujero estilomastoideo. El acueducto de Falopio es un conducto óseo, en realidad se tendría que llamar nerviducto de Falopio, ¿no? Qué loco, acueducto, si pasa agua, pero bueno, cuando se describió, el que lo describió no sabía que pasaba un nervio, lo vio parecido a un acueducto y le puso acueducto de Falopio y quedó. Bien, este peñasco, así como tiene cuatro caras, tiene cuatro bordes, ¿sí? Vamos a mencionar uno solo porque se ve acá, que es el borde superior que separa la cara anterior superior de la cara posterior superior, las dos que se ven en el endocráneo. Y esto que está acá, ¿qué es? Esto que está acá no es otra cosa que la punta de la pirámide truncada, como serruchada, ¿sí? Este es un esqueleto de un recién nacido, donde lo que quiero es que se fijen en los huesos del cráneo. Fíjense la parte que está osificada y la parte membranosa es la parte que no está osificada, que no está conservada, ¿sí? Fíjense que acá se ven los dos puntos de osificación del frontal que se están uniendo por la sutura metópica. Este es el occipital, los parietales faltan, ¿sí? Todo esto acá que cierra es tejido fibroso que no está osificado al momento del nacimiento, es lo que forma las fontanelas. Y en este caso vemos una base de cráneo. Esto se forma por otro proceso que es el de osificación endocondral. Esto sí ya está totalmente osificado, ¿ven? Esto es también de un recién nacido, como para que vean el tamaño. Este es un cráneo desarmado, también de un recién nacido, y vemos cómo están los dos frontales separados. Fíjense el occipital, cómo está separado en sus cuatro puntos de osificación que todavía no se han unido. Vemos el temporal. Ahí vemos arriba el vómer. Vemos el temporal, el frontal con los puntos de osificación separados. Acá esto que se ve son los cornetes inferiores,
el etmoides, separado en un sector de cada lado, el vomer, el efenoides, los palatinos, los maxilares superiores y el maxilar inferior. Estos son los malares. Esto como para que lo vean, estas cosas no se las vamos a preguntar. Bueno, esto corresponde a un feto de una edad gestacional de más o menos 6 meses, 7 meses, y lo que vemos acá es que está diafanizado, transparentado, y han sido teñidos los puntos de osificación con una sustancia que se llama lisarina. Ven que cada huesito está como más oscuro. Esto es para que vean cómo se osifica el cráneo. Es lo que yo le decía de la osificación de los parietales y el frontal, que se osifican mediante el proceso de osificación fibrosa. Fíjense cómo aparecen todas esas espículas que irradian desde los puntos de osificación que habíamos mencionado, como las eminencias parietal y occipital. Y eso que queda en el medio, ahí son las fontanelas. Esa es la fontanela anterior, ¿sí? ¿La ven? Bueno, y con esto damos por terminado el trabajo práctico de cráneo. Nos queda cara y regiones comunes al cráneo y a la cara. Ahí vamos a volver a repasar todo esto, porque la cara y el cráneo están en íntima relación. Entonces, cuando veamos la cara, esto lo tienen que tener clarísimo. Y habíamos dicho que entre los huesos de la cara y los huesos del cráneo hay una serie de cavidades, que era la cavidad orbitaria, la fosa nasal, la fosa pterigomaxilar, que estaban formadas entre huesos del cráneo y huesos de la cara. Por eso, al igual que como está en TETU, nosotros le decimos regiones comunes del cráneo y de la cara, y las vamos a ver también en el siguiente trabajo práctico, y vamos a repasar todo esto. Nos vemos en el siguiente práctico. Buenas tardes a todos.